Imagina el bullicio de la antigua Jerusalén, un torbellino de voces, animales y millas de peregrinos llenando cada rincón de la ciudad para la festividad de la Pascua. Las calles están abarrotadas de caravanas que han llegado de todos los rincones de Israel, pero en medio de esta multitud hay un niño de apenas 12 años con una mirada fija y determinada. Camina entre la gente, rodeado por la majestuosidad del templo, el centro del culto y la vida espiritual del pueblo de Dios. Este es Jesús, y lo que está a punto de suceder cambiará la percepción que los sabios y niños tienen sobre la ley y la fe. Un niño, sin títulos ni riqueza, se convertirá en el centro de atención de los mayores eruditos de Israel, provocando asombro, desconcierto y admiración. Pero, ¿cómo es posible que un niño de tan corta edad posea tal sabiduría? ¿Por qué sus palabras impactan tanto a aquellos que llevan toda una vida estudiando las Escrituras? ¿Y cómo es que su propia familia, María y José, lo perdieron durante 3 días sin saber dónde estaba? Este es el relato del niño Jesús en el templo, un evento cargado de misterio, significados ocultos y revelaciones profundas que hablan sobre quién era Jesús y cuál era su misión en el mundo. Cada año, la familia de Jesús, fieles a la tradición judía, peregrinaban desde Nazaret a Jerusalén para la festividad de la Pascua. Lucas 2:41. La Pascua era la conmemoración del éxodo de Egipto, el evento más importante en la historia de Israel, donde Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Esta festividad reunía a todas las familias judías para recordar la salvación y el pacto que Dios había hecho con su pueblo. La subida a Jerusalén no era solo un viaje, era un acto de fe y devoción, una oportunidad para encontrarse con Dios en el templo y renovar el compromiso con la ley y la alianza. Jesús, con tan solo 12 años, era parte de esta peregrinación anual. 12 años era una edad significativa para un niño judío, una transición hacia la adultez espiritual y la responsabilidad ante la ley. Era el momento de prepararse para ser un hijo de la ley, de aprender la Torá y los mandamientos de Dios con mayor seriedad. Sin embargo, para Jesús, este viaje tendría un significado mucho más profundo. No solo era una visita a la ciudad santa, era un encuentro con su verdadero Padre, con su misión divina y con la revelación que transformaría la historia de la humanidad. La Pascua terminó y la caravana de peregrinos comenzó su viaje de regreso a casa. José y María, como la mayoría de las familias, pensaron que Jesús viajaba entre la multitud de amigos y parientes. Pero cuando la noche cayó y no encontraron al niño, el miedo se apoderó de sus corazones. Jesús había desaparecido. La angustia de unos padres que han perdido a su hijo es palpable. Regresan a Jerusalén, buscando desesperadamente entre las calles, preguntando a cualquiera que pueda encontrar. Finalmente, después de 3 días de búsqueda, lo encuentran. No está perdido, ni asustado. Está sentado en el templo, rodeado de los maestros y escribas de la ley, dialogando con ellos. Y aconteció que después de 3 días, le hallaron en el templo, sentados en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lucas 2:46. Jesús no solo escuchaba, también hacía preguntas, respondía y discutía temas profundos de la ley y de las Escrituras. Si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Fe y Confianza. Dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de fe y esperanza. El asombro de los maestros del templo era total, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:47. Este no era un niño común. Sus preguntas y respuestas tenían una profundidad y sabiduría que trascendían su corta edad. Jesús no era solo un estudiante más.
Su comprensión de la Escritura revelaba una relación íntima y única con Dios, como si él mismo hubiera estado presente en los eventos que narraban las Escrituras. Pero, ¿de dónde venía esta sabiduría? Jesús no había recibido una educación formal como los maestros del templo. No había estudiado en ninguna escuela rabínica. La única explicación es que su conocimiento era divino y su relación con Dios Padre era diferente a la de cualquier otro niño. La presencia de Jesús en el templo es una revelación anticipada de su identidad como el Hijo de Dios, como el verdadero Maestro que traería luz y verdad a un pueblo que esperaba al Mesías. Este momento único en el templo no es un hecho aislado. Jesús, con 12 años, se convierte en el cumplimiento de las antiguas profecías y promesas de la Escritura. En Isaías 11:2, el profeta habla de un descendiente de David sobre quien reposará el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder. La sabiduría que manifiesta Jesús no es solo humana, es la misma sabiduría de Dios revelada en su Hijo. Además, el profeta Isaías había dicho que un niño sería llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. En este evento, Jesús demuestra que Él es el admirable consejero, sorprendiendo a los más sabios de Israel con su conocimiento y entendimiento de la ley. No es simplemente un niño más, es el Hijo de Dios, que posee una profunda comprensión de la voluntad divina y del reino de los cielos. Incluso, este episodio nos recuerda la historia de otro niño que sirvió en el templo, Samuel. Samuel, dedicado a Dios desde su nacimiento, sirvió en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. 1 Samuel 1:24-28. Dios llamó a Samuel cuando aún era un niño, y él respondió con obediencia y sabiduría. Del mismo modo, Jesús está en el templo, escuchando la voz de su Padre, respondiendo con sabiduría divina y mostrando que su vida estaría dedicada por completo a cumplir el plan de Dios. ¿Por qué Jesús quedó 3 días en el templo? Este detalle es más que una simple coincidencia. Los 3 días que José y María buscaron a Jesús nos recuerdan los 3 días que Jesús pasaría en el sepulcro antes de resucitar. Estos 3 días en el templo son un anticipo de lo que vendrá, de la muerte y resurrección de Jesús, de la pérdida y el hallazgo del Hijo de Dios. Es un símbolo profundo del camino que recorrerá Jesús para llevar a cabo la redención de la humanidad. María y José, al encontrar a Jesús, no comprenden completamente el significado de lo que está ocurriendo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lucas 2:48. El dolor y el desconcierto de María y José son evidentes. No entienden por qué Jesús se habría quedado atrás, por qué habría causado tanta preocupación. Pero Jesús responde con palabras que llevan un significado que trasciende lo humano. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Estas palabras, llenas de profundidad y significado, son la primera declaración de Jesús sobre su identidad y misión. No está hablando de su padre terrenal, José, sino de su Padre celestial. Incluso a los 12 años, Jesús ya es consciente de su relación única con Dios Padre y de la misión que ha venido a cumplir. Está en los negocios de su Padre, haciendo la voluntad de Dios, aun cuando no sea comprendido por quienes lo rodean. Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario con tus pensamientos, preguntas o reflexiones. Tu participación es muy valiosa para nosotros en Historias de Fe y Confianza. Después de este evento extraordinario en el templo, Jesús regresa con María y José a Nazaret, y el Evangelio de Lucas nos dice algo muy significativo. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. Jesús, el Hijo de Dios, se somete humildemente a la autoridad de sus padres terrenales, viviendo una vida de obediencia y simplicidad.
Los años siguientes en Nazaret fueron años de silencio, de crecimiento, de preparación. Serían años en los que Jesús se formaría tanto en lo humano como en lo divino, esperando el momento perfecto para iniciar su ministerio público. Es notable que Jesús, quien poseía tal sabiduría y entendimiento, decidiera someterse y vivir en humildad durante tantos años. Estos años de silencio no fueron años vacíos, fueron un tiempo de aprendizaje, de oración y de intimidad con el Padre. Jesús estaba creciendo en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Aunque oculto a los ojos del mundo, Dios estaba preparando a su Hijo para el momento en que su luz brillaría para toda la humanidad. La escena de Jesús en el templo es mucho más que un episodio de su infancia. Es una manifestación temprana de su identidad como el Hijo de Dios y una revelación de la sabiduría que trae al mundo. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual o académico, sino una profunda comprensión de la voluntad de Dios, un corazón dispuesto a obedecer y una vida orientada hacia la verdad. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo buscamos la sabiduría y la verdad. Así como Jesús buscaba estar en los negocios de su Padre, nosotros también estamos llamados a buscar a Dios, a profundizar en nuestra relación con Él y a permitir que su sabiduría transforme nuestras vidas. La sabiduría de Jesús que descubrió a los maestros del templo sigue asombrando y cambiando corazones hoy. La historia de Jesús en el templo nos revela que, incluso desde su infancia, Jesús era consciente de su misión divina y de su relación única con Dios Padre. La sabiduría y comprensión que mostraron no solo asombraron a los maestros de la ley, sino que también dejaron una marca indeleble en todos los que lo escucharon. Sus palabras no eran solo las de un niño prodigio, eran las palabras del Hijo de Dios, que ya comenzaba a iluminar el camino de la salvación. La humildad de Jesús al regresar con María y José a Nazaret, su disposición para obedecer y esperar, nos enseñan sobre la importancia de la preparación y la paciencia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús no se apresuró a comenzar su ministerio, sino que esperaba el tiempo perfecto, creciendo en sabiduría y gracia, preparándose para el momento en que revelaría plenamente el reino de Dios. Al reflexionar sobre este episodio, somos invitados a considerar nuestra propia relación con Dios, a buscar su sabiduría y a estar dispuestos a obedecerle, incluso cuando no comprendamos completamente su plan. Porque, al final, la historia de Jesús en el templo no es solo una historia de sabiduría infantil, es la historia de la sabiduría eterna de Dios que viene a iluminar nuestros corazones. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe y Confianza. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo nuestro contenido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.